Acompáñeme porque ya está con nosotros el economista Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, a ver, yo no me canso de revisitar un poco los escritos económicos de quienes pensaron nuestro país, porque a mí me parece que, no sé si nos movimos demasiado desde este punto o si estamos necesitando prácticamente lo mismo. Te diría que en términos de definiciones generales, sí, es casi lo que deberíamos hacer. En todo caso, lo que ha cambiado mucho es el escenario en el cual uno, para llevar adelante estas cosas, tiene que asumir un conjunto de regulaciones públicas que pongan en caja el comportamiento de algunos actores. Yo siempre digo que el enfoque de la política económica que tenemos hoy, lo que se suele denominar neoliberalismo, eso que cada vez que nos dicen lo que hay que hacer, nos dicen que hay que hacer una reforma laboral, previsional, ¿no? Que ese es el camino, que hay que bajar el peso del Estado, es un tipo de política que cree, y sostenida en intereses concretos, en que si los jubilados nos salen más baratos, si los trabajadores nos salen más baratos y si el Estado nos sale más barato, eso naturalmente deviene en mayor competitividad de la economía argentina. Daría como resultado máxima rentabilidad de los actores más fuertes y eso redundaría en inversión y desarrollo. Bueno, mucha de la historia de nuestro país muestra que nada de eso ocurre. Y que el enfoque que nosotros estamos necesitando es un enfoque distinto, que coloque el problema en lo que es el obstáculo para la Argentina, que es el problema de la inversión. Y el problema de la inversión está directamente ligado a los 375.000 millones de dólares de los millonarios argentinos en el exterior. Y la lógica de acumulación de las principales capitales de la Argentina, que como contrapartida son los millonarios que tenemos, es una lógica que implica acumular a expensas del Estado, fugar capitales, no invertir, endeudar y no pagar impuestos. Esa lógica es la lógica que la política económica debe regular si quiere discutir. El problema de los argentinos, el problema de la Argentina son sus millonarios, no los pobres, los trabajadores, los jubilados, ni el Estado. Ahora, digamos, de lo que vos estás planteando y lo que está planteando el gobierno, un gobierno que ya está en campaña, un gobierno que presentó esta especie de firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur como una victoria, habrá que ver si es una victoria pírrica en definitiva, lo sabremos quizás más adelante, pero dentro de la firma de ese acuerdo empezó a resurgir algún tipo de rumor vinculado a estas reformas que vos estabas planteando. Es que la Argentina y el gobierno nacional buscó firmar este acuerdo en el marco del Mercosur con la Unión Europea porque esto garantiza que sí o sí, cualquiera sea el gobierno que viene a partir de diciembre, tiene que llevar a cabo estas reformas que vos decías, la previsional, una reforma fiscal también y una reforma laboral. Digo, ¿estamos condenados? ¿Hay que hacer esa reforma sí o sí? No, yo creo que no. Es más, el primer cepo que pone el gobierno para eso y para garantizar la continuidad con independencia de que él no esté y pierda las elecciones, es el acuerdo con el fondo. La reforma laboral, la liquidación del Fondo de Garantía Previsional, la reforma previsional y una reforma fiscal que achique el Estado, están puestos, la modificación de la Carta Orgánica del Central con la incorporación de directores extranjeros al Banco Central. Todo esto está puesto en el acuerdo con el fondo. Así que, en ese sentido, el acuerdo con el fondo es ya el primer chaleco de fuerzas, que además tiene el tema de que como además tenemos los vencimientos con el fondo concentrados en el próximo gobierno. Lo que se plantea acá es una discusión en donde el fondo dice: yo flexibilizo, financio la posibilidad de patear para adelante los vencimientos, pero eso sí, hay que bancar la condicionalidad que el acuerdo tiene, con lo cual en realidad te están poniendo un chaleco de fuerza y conduciéndote la política económica. Es decir, que va a haber que negociar eso. Con lo cual lo que digo es, la discusión con el fondo no es una discusión solamente de vencimientos de capital e intereses, es una discusión sobre la política económica que se va a llevar adelante y que pretende ser maniatada. Es decir, acá hay un intento de expropiarle al próximo gobierno la conducción de la política económica, en tanto no sea este el gobierno que siga. La fuerza política que vos presidís, que se llama Unidad Popular, es parte del Frente de Todos. ¿Te parece que hay dos planteos de país hoy muy claros? Digamos, hay una especie de división en el medio de un gobierno que está planteando hacer más de lo mismo a una velocidad más rápida y el Frente de Todos plantea otro país distinto.
Yo creo que debería haber más énfasis por parte del Frente de Todos para plantear que hay que hacer otra cosa. Creo que en ese sentido lo que sí está claro es que este gobierno plantea continuar con la medicina que hemos tenido hasta acá y cuyos resultados están a la vista y en donde queda claro en cualquier encuesta de opinión pública que más del 65-70% de la población no quiere que esto continúe. Ahora, creo que claramente la derrota de este gobierno abre la posibilidad de una discusión distinta. Creo que hay que profundizar la discusión, hay que ser más precisos. Me parece que es imprescindible que se perciba que el Frente de Todos es una apuesta al futuro sobre la base de un camino completamente distinto. Creo que en este sentido hay algunas definiciones que he escuchado del candidato a presidente, Alberto Fernández, que a mí me parecen muy importantes. La primera de ellas, para dar vuelta a la discusión, es el famoso tema que le coloca al próximo gobierno a ver si va a defoltear o no va a defoltear. Y me parece que es muy claro decir que quienes defoltearon en la Argentina fue este gobierno. Es Macri y el mejor equipo de los 50 años el que puso a la Argentina en default a comienzos del año 2018. Y es ese default el que está por detrás del desmadre cambiario, las tasas de interés siderales que tenemos en la Argentina, todo lo que ha venido ocurriendo, la fuga de capital, etcétera, etcétera. En realidad el próximo gobierno no es el que va a defoltear. En todo caso lo que se va a blanquear es el default. El Fondo Monetario lo que hizo fue posponer el default, agravándolo, porque incrementó la deuda y concentró los vencimientos. Entonces digo, no es que es el próximo gobierno que va a defoltear, es este gobierno. Y lo otro que hay que decir es que no es cierto que en realidad va a haber digamos, después de las PASO, en función de la diferencia, la posibilidad de salida de capitales porque hay riesgo político. En realidad el riesgo es el riesgo de la política económica que este gobierno practica. Es la desregulación absoluta de la cuenta de capitales, poder entrar y salir sin ningún tipo de restricción y que tengamos el frenesí de la especulación financiera tipo casino que tenemos hoy con rentas en dólares extraordinarias, es lo que va a permitir que obviamente después se vayan yendo. ¿O qué se creen? En realidad los capitales pasan a pesos para aprovechar las tasas de interés y no irse al dólar después. Pero vos, por ejemplo, estás planteando una lectura y yo hoy escuchaba a algunos referentes del gobierno que decían, bueno, si nos acercamos a las PASO y el resultado de las PASO termina dando que nuestra oposición política, por ejemplo el Frente de Todos, tiene una mayor cuantía de respaldo político, bueno, eso puede disparar la salida de capitales. Puede dispararlo si la salida de capitales tiene el grado de libertad que tiene hoy. Es el gobierno el que posibilita esto. Pero a ver, Claudio, el gobierno lo que dice es... El gobierno es el que... El Frente de Todos genera tanta incertidumbre que va a haber una salida de capitales. No, en realidad lo que hay acá es una propuesta a los capitales de que se llenen de guita en base a la recesión de la economía argentina y a las tasas de interés monumentales que el Banco Central les está pagando. Tarde o temprano esos capitales se van a ir. Se irán antes de octubre o después de octubre, pero se van a ir. Y en todo caso, lo que vos comentabas respecto a que el gobierno está buscando el mayor respaldo del fondo para poder seguir liquidando. No, me parece que el fondo ya ha violado 1, 2, 10 veces su propio estatuto para sostener electoralmente al gobierno. El fondo está... las propias reglas, la carta constitutiva del fondo le impide al fondo que el gobierno siga liquidando dólares para evitar cualquier tipo de salida o de devaluación. Lo ha hecho al permitirle entrar, intervenir en la franja cambiaria en donde no podía permitírselo, y obviamente ahora le están pidiendo la posibilidad de poder tener mayor intervención en la venta de dólar futuro. Pero en realidad lo que está acá de fondo es que los 20.000 millones de dólares netos que la Argentina pueda tener de divisas se los pueden patinar en el periodo que va de acá hasta octubre. Porque lo que pretenden es que, aun si pierden por una cuantía importante, la presión cambiaria no implique suba del dólar, sino que vayan liquidando los dólares. En realidad es un verdadero disparate. Pero a ver, ¿cuál es el escenario que queda después de eso? Porque el escenario que queda es una Argentina sin ningún dólar, partido por la mitad y absolutamente arrodillado frente a las imposiciones del fondo. Eso es lo que queda. En realidad lo que están haciendo es tratar, en función de su estrategia electoral, minar el camino de cualquier alternativa de negociación con alguna base de divisas. En realidad vos estás patinándote todas las divisas que tenés. Eso es lo que están haciendo. Pero a ver, en ese caso, si el dólar termina ajustando, digámoslo en criollo, si hay una devaluación importante después, para que no la haya, porque va sumando presión. Claro, exacto. La inflación va generando mayor presión. En realidad, si yo contengo el dólar desde agosto, suponte, a octubre, en base a venderlo a los valores actuales, en realidad estoy posponiendo la devaluación.
y posponiéndola en función de la idea del dólar electoral y diciendo se están yendo los dólares porque viene el próximo gobierno. Cuando se están yendo los dólares porque yo mantengo desregulada la cuenta de capital y porque necesito darles a estos capitales el premio y el rendimiento que me piden. En realidad son ellos los responsables del default y son ellos los responsables de la salida de capitales y ponen en el opositor político la responsabilidad de defaultear o de que los dólares se vayan. En realidad no se invierte en la discusión. Te quiero preguntar esto, ¿el gobierno está poniendo en marcha, o ya lo puso de hecho, algún tipo de plan económico mini para tratar de estimular el consumo? ¿No? No, pero digo... Sí, te entiendo. Vamos a llamarlo... Ahora 12. Sí, llamémoslo de esa manera. No, bueno, a ver, hay datos de la cantidad de créditos que está dando la ANSES. 2,5 millones de créditos ha dado la ANSES hasta el jueves pasado. Monto promedio, 35.000 pesos. Son montos relativamente, bajos porque te permiten un consumo limitado. 20% de las familias en la Argentina prácticamente está recibiendo este crédito. De ese universo, 570.000 son jubilados. Con un promedio de préstamo de 79.500 pesos y el 83% de los jubilados lo utilizó para consumo básico. Digo, ¿qué está haciendo el gobierno con esto? ¿Está tratando de convencer? Está tratando de aminorar la profundidad del estancamiento en el que está sumida la Argentina. La Argentina, con las tasas de interés que tiene, con el Estado en situación de ajuste y caída del gasto y de la obra pública y demás, digamos, y en un contexto donde el salario este año vuelve a caer, ¿no? Porque en realidad vos caíste en el 2016, recuperaste un poquito en el 2017, pero menos de lo que habías caído, tenés una fuerte caída de casi 12 puntos en el 2018, y las mejores paritarias te darán 30-35%, pero el salario, en realidad la inflación piso está en el 40% para este año. Es decir, vos tenés nueva caída salarial. Con caída salarial, tasas en las nubes y ajuste del gasto, la Argentina sigue estancada. Están tratando de modificar en el margen esa situación, tirando una compensación sobre los sectores más postergados, los que dependen de la asignación por hijo, los jubilados y demás. Pero la verdad, nada de esto va a modificar de manera sustantiva las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Buena parte de la sociedad argentina, la mayor parte sabe que en realidad hoy vive peor que cuando asumió el gobierno este. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Muchísimas gracias.